Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 7:02 de la tarde, 1 de agosto. Vamos a iniciar nuestra tercera sesión síncrona de diseño curricular. Muy bien. Voy a empezar a compartirles mi pantalla. Ok, lo primero que les voy a recordar es la actividad de esta semana. La actividad de esta semana es un cuestionario, es el cuestionario número 2, que pueden encontrar aquí en el bloque de la unidad 1. Es la única tarea que tenemos pendiente para esta semana. El cuestionario es muy breve, es muy corto. Lo único que te tienes que asegurar es de que tienes que leer la lectura 2 que se encuentra en el área de recursos antes de empezar a contestar el cuestionario. Y esa es la actividad de la semana. Cierra este 6 de agosto. Les mandé por ahí un mensaje, nos mandaron un mensaje de coordinación y nos pidieron que abriéramos las actividades previas. Entonces, todas las actividades anteriores, desde la presentación, el cuestionario de autodiagnóstico, el cuestionario 1, el foro 1, están abiertos y les dieron una semana más para que se pudieran incorporar y regularizar que vayan con sus compañeros los que no han podido integrarse a las actividades. Entonces, bueno, ahí tienen una semana más. Y bueno, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Seguimos con la parte de los fundamentos teórico-metodológicos. ¿Alguien se acuerda de lo que revisamos la sesión anterior? ¿Alguien que quiera ahí comentar de algo que se acuerde? No los oigo. ¿Ustedes sí me oyen a mí? Sí, maestra. Sí, se escucha. Sí se escucha. Ok, bueno. Lo que revisamos la sesión anterior, igual fueron fundamentos teóricos. Vimos las dimensiones de la planeación educativa. Estas dimensiones son muy importantes a tomar en cuenta en un diseño curricular. ¿Alguien se acuerda por ahí de las dimensiones que revisamos? Sí, se escucha muy bien. La dimensión social. La dimensión cultural, política, Muy bien, La Iracema. dimensión técnica, Muy bien. jurídica, La la dimensión, dimensión prospectiva, muy bien, que era la que se enfoca en el futuro. Excelente, muy bien. Vimos las dimensiones, vimos el concepto de currículum y de diseño curricular y veíamos cuál era la diferencia de uno y otro. ¿Alguien se acuerda de cuál era la diferencia entre uno y otro? Lo que nos mencionaba era que el currículum era el resultado del diseño curricular. Así es. Y pues el diseño curricular obviamente son las modificaciones y cómo se modela el currículum. Ok, muy bien. Vicky, el diseño curricular es este proceso, estos pasos que vamos a conocer y a seguir, y el resultado va a ser el currículum. Muy bien, también veíamos que el diseño curricular tenía diferentes fases: análisis previo, diseño curricular, la aplicación y la evaluación, y que se basaban en las fases de la planeación educativa, que básicamente el diseño curricular parte de esta planeación educativa. Muy bien. Ahora, los objetivos de esta sesión, vamos a seguir conociendo fundamentos de la teoría curricular. Muy bien, en nuestro libro ahí nos dicen origen y fundamentos. Nos dice que la teoría curricular surgió en el mismo contexto de la tecnología educativa
Esto quiere o nos quiere decir que es relativamente joven la teoría curricular. Tiene dos líneas de acción. Una es la parte de la planeación y otra es la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y está basada en la psicología conductista, que es una teoría del aprendizaje, en la filosofía pragmática. La filosofía pragmática hace mucho énfasis en las actividades o da prioridad al aspecto práctico de hacer y no tanto en la parte teórica. Y otra parte se fundamenta en la sociología empresarial y productividad. En la sesión pasada también veíamos que las carreras siempre nacen a partir de demandas de nuestro contexto. Entonces, por eso está asociado a esta parte empresarial y de productividad. Ahora vamos a ver una investigación de Glassman y de Ibarrola, que está bien en nuestro libro. Por ahí me gustaría saber quién ya leyó la primera unidad o que le haya adelantado algo, que ya lo ojearon por ahí el libro. Bueno, es muy importante que ya lo vayan leyendo porque ya vamos en la segunda semana. Entonces, para irnos familiarizando más con el tema. Recuerden que esta es la parte como más básica del diseño curricular. Glassman y Figueroa, ya yo andaba diciendo Barrola, Glassman y Figueroa, ellos hicieron una investigación, recopilaron 250 documentos sobre el currículum y organizaron en 5 categorías diferentes los resultados que ellos encontraron. Ellos querían encontrar el origen y el fundamento de la teoría curricular y vamos a ver qué resultados obtuvieron. Bueno, ellos, les digo, encontraron como 5 categorías en las que se fundamenta el currículum. A una categoría ellos la llamaron currículum e ideología. Entonces, Ibarrola nos dice que en todos ellos había un análisis del contexto socioeconómico y que propone que se realice el currículum en base a un compromiso real de la institución con las necesidades de la mayoría, porque en la actualidad se favorece a los privilegiados. Eso es como que lo que resume y lo más importante. Y aquí viene una imagen. Básicamente esta primera categoría es que encontraron que la mayoría hace esta parte de el análisis del contexto y que es muy relevante. Aquí ven alguna diferencia entre estas dos imágenes. Si alguien me quiere decir qué diferencias ven entre estas dos imágenes. No sé si se refiere a que los niños trabajan en grupo y en la otra, pues individualmente. Ok. Bueno, a lo mejor eso no está claro porque mira, aquí también están todos, pues están juntos. ¿Qué diferencias más encontramos o vemos? Las condiciones de estudio y el número de alumnos. Muy bien, el número de alumnos, acá tenemos menor cantidad de alumnos, acá tenemos un montón de alumnos, ¿verdad? Los contextos, hay un contexto aparentemente pues como rural y el otro pues de ciudad. Muy bien, excelente, esas son las diferencias. Pues aquí a lo mejor hay más alumnos, el maestro tiene a lo mejor un poquito menos de control, ya vemos a uno que está aquí arriba hasta del escritorio. Otra parte importante, los recursos que tienen son diferentes. Excelente, Andrés, aquí nos dice Andrés González sobre los recursos. Acá se ve que tienen libros, que tienen enciclopedias, acá un mapamundi, un globo terráqueo. Los bancos son diferentes aquí. Mira, miren, si pueden ver, al niño le están colgando aquí los pies. Esto se ve que está un poquito más como abajo. Entonces,
los contextos son muy diferentes. Entonces, ¿será lo mismo planear en esta aula que en esta aula? ¿Habrá una diferencia en la planeación que se realice? Pues sí, ¿verdad? Por ahí alguien abrió el micrófono y lo interrumpí. Yo creo que sí, maestra. Tomás. Sí, siento que, bueno, con estas imágenes quiero Pues sí, ahí poner vas. adelante. Ángel Partida, se entrecorta tu micrófono. ¿Alguien más por ahí que quiera hacer algún comentario en relación a esto? Yo iba a comentar, maestra, es muy diferente la planeación porque no se cuenta con los mismos recursos. Por ejemplo, en la imagen de abajo vemos una infraestructura pues totalmente diferente. Me imagino cuenta con más tecnología, es un número reducido de alumnos, hay más herramientas. No es lo mismo trabajar con 10 15 personas a trabajar con un grupo de 6. Por ejemplo, yo he visto cursos en internet o en algunas páginas donde dicen grupos reducidos de alumnos, máximo 6. Entonces, obviamente eso está considerado dentro de la planeación y sí es totalmente diferente en muchos aspectos. Ok, muy bien, gracias, Tomás. Pues sí, estas imágenes son para poner de manifiesto esta parte de que estudiar el contexto en el que nos encontramos es muy importante para realizar nuestra planeación y que, de hecho, uno de los aspectos más importantes que consideramos al inicio es ver con qué recursos cuento, tanto recursos materiales como recursos humanos, con qué voy a contar para poder, en base a esto, desarrollar mi currículum. Entonces, bueno, una parte que encontraron, esta parte, en la mayoría de los estudios, de los 250 sobre el currículum, fue que es importante el estudio del contexto. Aquí hay una participación de José Azael. Dice, hay demasiada diferencia entre la impartición de clases en un contexto y otro, a consecuencia de los recursos con los que se cuentan. Muy bien. Un ejemplo muy grande es en nuestro país, fue la pandemia, ya que más de un 30% de la población estudiantil no tenía un equipo para poder tomar clases y realizar las tareas. Es cierto. Ok, y aquí hablan del material didáctico que también es importante. Muy bien. Ok. La segunda categoría de las 5 es énfasis en la práctica profesional, así la llamaron ellos. En esta parte nos dice, el currículum debe especificar las actividades propias de cada carrera, las tareas de un solo campo de acción y los requerimientos sociales. Debe de haber una congruencia entre la profesión y la problemática social y debe tener espacio social para cada práctica. O sea, una parte importante del diseño curricular, bueno, es especificar las actividades que se van a realizar y que estas actividades tengan en dónde desempeñarse en el exterior, que tengan un espacio social como aquí nos dice. Y aquí les puse un ejemplo de una carrera para ser maestro de pedagogía. Y aquí vienen vacantes o si son vacantes para maestros. Aquí dice para alta primaria, para primaria mayor. En general son de primaria. Pero es como para darnos una idea de qué es lo que se pide ahorita de un maestro. Ese es solamente un ejemplo. Entonces, en las vacantes, cuando vamos a pedir trabajo de maestro, ¿qué nos piden? Nos piden una certificación de idioma, nos piden aquí uso de plataformas tecnológicas,
entre paréntesis ponen Zoom Classroom. Pues la experiencia, inglés avanzado. Bueno, esta vacante es de Querétaro, pero estas de acá son de Monterrey. Nos dice que es importante el manejo de grupo, el manejo de classroom, elaboración de planeaciones y exámenes. Acá también nos pide que sea bilingüe, inglés avanzado, dominio de Google Workspace. Y bueno, pues yo al estar buscando estas vacantes para presentárselas aquí, me di cuenta que en muchos de los colegios, pues lo que les piden es que tengan un inglés avanzado. Y otra parte que les piden ahora es esta parte de poder manejar un poco más la tecnología. La verdad es que he hecho esta búsqueda anteriormente, por ejemplo, durante la pandemia, y eran súper exigentes en todo lo que un maestro necesitaba tener para poder ingresar. O sea, les pedían tener certificaciones que dominaran el Classroom. Entonces, ahorita son como que manejo de Classroom, como que en general, pero antes estaban como que súper priorizando esta parte de la tecnología. Como ahorita ya no estamos en pandemia, pues las necesidades van cambiando, aunque parte de lo que vivimos ya se quedó. Entonces, bueno, esta parte de la práctica y de las actividades nos dice que tiene que estar en congruencia. Lo que tú vas a enseñar tiene que estar en congruencia con lo que se está demandando allá afuera. Esto lo hemos comentado también en la sesión anterior. Entonces, aquí vemos como una malla curricular de la carrera. Si se fijan, pues está en congruencia en cierta forma porque llevan inglés en todos los periodos, en el primer periodo, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Y las habilidades digitales también no la tienen como una materia en específica, pero está permeando todas las materias. Entonces, esto que esté aquí nos está indicando que las habilidades digitales se deben de llevar a cabo en cada una de las materias y en todos los semestres, en todos los periodos que hay de esta malla curricular. A lo mejor, a lo mejor sería conveniente que se agregara más tiempo o más materias y darle mayor prioridad a la segunda lengua, ya que la mayoría de los colegios demandan esta característica. Pero bueno, esa es otra parte importante del currículum que tiene que ver con la práctica, con las actividades que tienen que estar en congruencia con las demandas, ¿verdad? Del contexto. Otra característica que se encontraron estos autores fue la interdisciplinariedad. Dice, eliminar el excesivo parcelamiento de la ciencia, reconstrucción cognitiva que integre diversos campos de acción disciplinados. La interdisciplinariedad se refiere a que, si bien es un campo de acción el que se prioriza, por ejemplo, en mi caso, en la carrera fue de psicología, mi carrera de formación, pero no solamente llevamos psicología. Dentro de psicología, pues también llevamos matemáticas porque llevamos una parte de estadística. Dentro de la carrera también llevamos investigación y metodología, aunque fue una parte muy chiquita, pero llevamos metodología. Llevamos, por ejemplo, comunicación oral y escrita, que era parte como de desarrollar estas habilidades complementarias de un psicólogo y era como parte del objetivo del perfil de egreso. Pero no solamente no fue solamente psicología, sino que se nutre de otras disciplinas, el currículum. Bueno, ¿alguien por ahí tiene algún ejemplo de lo que haya llevado en su carrera, de otras disciplinas que ayudaron a complementar el perfil de egreso? También, por ejemplo, en mi caso, cuando llevé la carrera en el 2011,
También había una sola materia de tecnología, entonces me imagino que ahorita ya en la malla de psicología seguramente debe estar como esta que vimos de pedagogía, que las habilidades digitales ya están permeando en todas las materias, porque anteriormente solamente era una, entonces ya ahorita sería insuficiente y estaría muy desactualizado. Los talleres de ética profesional, también llevamos ética en psicología y me parece que en la mayoría de las carreras es una parte muy importante. La ética, muy bien, gracias Jessica. Blanca le levantó la mano, si quieres abrir el micrófono, Blanca. Sí, hola, buenas tardes. Por ejemplo, yo soy de nivel preescolar. Entonces se maneja mucho la interdisciplinaridad dentro de los proyectos que trabajamos con los niños. Entonces, bueno, hablando del currículum de educación básica, ¿verdad? En este caso, de educación preescolar. Entonces, todos los proyectos abonan a un campo formativo. Entonces, o una situación de aprendizaje. Ahorita estamos con el cambio de situación de aprendizaje a proyectos, ¿verdad? Entonces, aunque existe, como ahorita usted mencionó, un campo formativo, ¿verdad? Base, las demás campos formativos nutren a ese objetivo que estamos trabajando. Por ejemplo, en una ocasión trabajamos una situación didáctica referente al uso del número, al uso de la moneda, y estábamos viendo el valor de la moneda de 10, 5 y un peso. Pero ese proyecto se trabajó con otras disciplinas. Por ejemplo, el proyecto se llamaba Teatrópolis. Entonces, en cada una de las áreas que se dividió en el jardín de niños era un tipo de teatro que se exponía, era una sala, ¿verdad? Que se exponía, entonces el niño usaba el número, primero la butaca, ¿verdad? Que iba a asignar, y las presentaciones era con base a un tipo de teatro. Y entonces, bueno, ahí va todo interrelacionado. Y luego a terminar el teatro se les hacían varias preguntas, era lenguaje. Y entonces así, pero la finalidad en sí era que el niño aprendiera a utilizar el número. Después había un momento de snack y el niño iba y compraba. Siempre que el niño entraba a una obra de teatro, porque eran 5 obras de teatro, compraba su boleto. Entonces, ahí está la interdisciplinaridad. Muy bien, muy buen ejemplo. Gracias, Blanca. Excelente. Tomás, ¿también ibas a comentar algo? También. Sí, maestra. Yo creo que todas las profesiones de alguna manera, bueno, y hasta donde sé, quizá actualmente llevan un tronco común, ¿no? Algunas materias como la comunicación oral escrita, las tecnologías, a lo que muchos compañeros les llaman de relleno. Bueno, en mis tiempos así le decían, todavía no sé, pero al final de cuentas no es que sean de relleno, sino que son parte de las habilidades que cualquier profesionista debe adquirir para tener un buen desempeño. Es decir, yo puedo ser un excelente profesionista, pero si no tengo la redacción, si no tengo la habilidad para poder expresar mis ideas, ¿sí? A un grupo de alumnos, inclusive a un colega o a quien sea, entonces pues es un área ahí en donde pues hay que considerar. Y en mi profesión, yo soy trabajador social. Sí hay una gran variedad de disciplinas, sobre todo porque pues el trabajo social inicia no con una teoría propia, sino que adopta un marco teórico de diversas disciplinas, como la psicología, antropología y un sinfín de ciencias. Llevamos, por ejemplo, en mi caso, materias de derecho, de economía, antropología, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, de alguna forma, nuestra profesión tiene esa multidisciplina, ¿no? Porque es parte también al final de cuentas de poderse desarrollar, y más en estos tiempos, como usted lo mencionaba, se le da mucho énfasis a ciertos puntos, pero las carreras van evaluando, la sociedad va evolucionando y obviamente es parte de todos los conocimientos que se deben tener en cuenta. Excelente, muy bien, Tomás. Sí, así es. Entonces, nosotros nos vamos a apoyar de diferentes disciplinas para poder complementar la idea que tenemos del ser humano que vamos a formar. Entonces, pues esa es otra parte importante que nos comentan nuestros autores.
y que salió dentro de las investigaciones. Muchas gracias por sus ejemplos, por participar. Edgar también nos comenta que los talleres de braille, lengua de señas mexicanas, tableros de comunicación, todo esto en educación especial para saber cómo atender las distintas condiciones de discapacidad. Ok, muy bien, gracias, Edgar. Vamos a continuar. Los siguientes dos puntos son como complementarios. Es que dentro del currículum es importante identificar cuál va a ser el rol del maestro y también conocer al estudiante, conocer sus características y también identificar cuál va a ser el rol del alumno. Nieto nos dice, estoy de acuerdo con mi compañero Tomás López como docente de idiomas. En mi punto de vista, no importa si sé 2 o 4 idiomas, si no se expresa mi conocimiento para los alumnos, entonces yo necesito mejorar en eso y los talleres son lo que me ayudarán. Así es, sí, es una parte importante. Si podemos tener todo el conocimiento, pero si no podemos transmitirlo, si no podemos no podemos tener una buena redacción, pues no nos vamos a desarrollar de forma completa, ¿verdad? Ok, gracias, Nieto. Muy bien, entonces les decía, estos otros últimos dos aspectos de la investigación tiene que ver con el maestro y con el alumno. Entonces, uno nos dice, docente. Bueno, la forma en la que el docente se ha integrado en el desarrollo curricular ha sido como una autoridad y único poseedor del conocimiento. Pues bueno, este estudio realmente lo vemos que es, pues ya tiene tiempo. Entonces, bueno, sabemos que este rol del docente va cambiando, sobre todo en, en lo que tiene que ver con las clases en línea. Ya el docente no es visto como una autoridad, sino como un guía, una persona que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje y al estudiante como parte responsable de su propio proceso y más activo, cosa que antes, bueno, se veía al docente como una autoridad. Incluso siempre me acuerdo mucho que en la facultad de psicología había un escalón para el maestro, o sea, a lo mejor para que lo viéramos, ¿verdad? Pero era como esta parte de la jerarquía de el maestro es la autoridad y es el que sabe, es el que nos va a decir y nosotros somos los que no sabemos y los que vamos a escuchar. Entonces, hasta la forma en cómo la infraestructura así estaba con el escalón. El escalón ahorita ya no está, pero bueno, es un ejemplo de cómo era visto el maestro como una autoridad y como el poseedor de todo el conocimiento. Y bueno, acá nos dice el estudiante, igual se deben de analizar las características con las que cuenta el estudiante, orientación profesional y ubicación profesional. Debe ser un elemento activo responsable del proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, vieron estos 5 aspectos que fueron el análisis del contexto, la parte de la práctica profesional, la interdisciplinaridad, el rol del docente y el rol del estudiante. Recuerden que estamos viendo un libro, una metodología, entonces que va a haber otros libros que puedan ustedes consultar y se van a encontrar con diferentes fundamentos y orígenes, con diferentes fundamentos y orígenes del diseño curricular. Aquí, por ejemplo, Casarini nos dice cuáles son las fuentes del currículo que él identifica. Al final, yo pienso que si hacemos un análisis, se refieren a lo mismo.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí está la fuente epistemológica, que tiene que ver con lo que revisamos de las dimensiones, con la parte técnica, con la parte del conocimiento, con la parte de que el conocimiento se va actualizando, los procedimientos y las técnicas. Está la fuente psicológica para Casarini, que vendría siendo las características del estudiante y de cómo aprende. Está la fuente pedagógica para Casarini, que tiene que ver con el docente, con su rol y con cómo se enseña. Y la fuente sociocultural, que tiene que ver con este análisis del contexto, que las 250 investigaciones que revisaron estos autores encontraron que era importante. Entonces, nada más para que lo tengan presente, que recuerden que estamos revisando una de las metodologías para el diseño curricular, pero hay diferentes. Y bueno, como manera de resumen, dice: las metodologías del diseño curricular difieren entre ellas, cada una hace hincapié en aspectos que no son importantes para otras, sin embargo, todas se basan en aspectos sociales, psicológicos y educativos. Muy bien. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Tenemos algún comentario? ¿Alguna duda? Pues yo considero que hasta ahorita ha sido la información demasiado fluida, las actividades también. Bueno, yo ahorita contesté uno de los cuestionarios que había puesto, que cerraba el 6 de agosto, y la verdad, si lees lo que te indica, entonces la verdad viene demasiado sencillo, entonces no le veo complicado. Ok, Ángel. Muy bien, sí, o sea, realmente las preguntas pues están en relación a la lectura. Les recomiendo de verdad que ya lean la unidad 1, que ya la terminen, la lean por ustedes mismos. Y hasta aquí como que es la parte, como que las bases para poder continuar con el diseño curricular. Después vamos a comenzar a ver cada una de las fases del diseño curricular. Y para pues ya comenzar, les voy a dejar esta pregunta de cómo es importante que para la fundamentación de la carrera profesional partamos de una necesidad de nuestro contexto. Va esta pregunta de cuáles son las necesidades que detecto en mi entorno, que veo que se necesita para que el curso que vayamos a desarrollar sea en base a necesidades de nuestro contexto. Y por aquí, para que vayan pensando, ahorita al final les voy a preguntar a ver qué se les ocurre, qué piensan a partir de esta pregunta. Pero pues realmente en nuestro contexto encontramos muchas necesidades. Somos de los primeros lugares de obesidad aquí en México, ¿verdad? No priorizamos la salud mental como en otros países. Tenemos muy poquitos investigadores aquí en México. Entonces vamos a ir pensando en qué podemos encontrar aquí propiamente en Monterrey. Pues tenemos dificultades con las cuestiones de logística para entregas de paqueterías, tenemos contaminación. Aquí lo que mencionaba también uno de sus compañeros es que nos faltan recursos, que los niños no tienen. Durante la pandemia mencionaba que no tenían los recursos para poder hacer sus clases a distancia, ¿verdad? Entonces tenemos muchas necesidades dentro del contexto. Vayamos identificando algunas que también estén en relación a un área de interés particular o necesidades dentro del trabajo donde yo estoy, qué es lo que veo, qué es lo que detecto a mi alrededor. ¿Ok? Y pues hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Se queda esta pregunta. Por ahí alguien que quiera participar, que comente qué es lo que se le viene a la mente cuando les pregunto sobre las necesidades que detecto en mi entorno. Yo puedo comentar en base al entorno tanto en el que laboro y tanto en el que ahorita me estoy desarrollando, que es en educación.
Yo trabajo en secundaria, en el área de Santa Catarina, entonces vemos diferentes necesidades del entorno, porque hablando de una educación, por ejemplo, ahora que tuvimos lo de educación a distancia por lo de la pandemia y todo eso, nosotros detectamos que el 95% de los alumnos sí contaban con algún dispositivo para poder conectarse. Ahí hablábamos en cuestiones de la apatía o de la falta de costumbre, digámoslo así, de la utilización de los aparatos tecnológicos para medios de educación, porque lo pueden utilizar para juegos, lo pueden utilizar para cualquier tipo de distracción. Sin embargo, para lo que en realidad son creados, pues no. Muchas veces que sabemos que el Internet, la mayoría de los jóvenes lo utilizan para juegos, redes sociales o algo por el estilo. Sin embargo, una de las principales causas por el cual fue creado fue pues el mantener informado o la facilitación al acceso de la información, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí entraría muy bien el fundamento de decir el cómo utilizar los medios tecnológicos, darles un buen uso, el aprovecharlos al 100%, y pues la necesidad a lo mejor sería el buen uso o la buena costumbre de esos aparatos, diría yo, ¿verdad? Ok, o la motivación para utilizarlos de manera enfocados a la educación, como tú mencionas, ¿no? Exacto. Ok, muy bien. ¿Alguien más por ahí que quiera comentar? Y aquí en el chat dice que yo pienso que una de las necesidades es la salud. Ok. ¿En algo específico en relación a salud que tú veas? Creo que ya empezamos un poquito a cambiar. Por ejemplo, yo pienso en relación a la salud mental. Pienso que antes las personas decían de que, ay, va con el psicólogo, qué horror, o sea, está loco. Y creo que ya no sucede eso. Creo que todavía hay mucha gente renuente, pero ya la mayoría como que empieza a decir, bueno, es algo necesario, es algo importante. Incluso algunos hasta, así como tienes un médico a lo mejor de cabecera, deberías tener un psicólogo también de cabecera. Entonces, vamos cambiando un poquito en relación a eso, pero aún hay muchas cosas que hacer en relación a la salud mental. El consumo de drogas en adolescentes, sí, muy bien. ¿Alguien más? La falta de responsabilidad posiblemente de los adultos ante los adolescentes, porque ahorita, sinceramente, ahorita ya no es de que el padre de familia ande atrás del alumno o del adolescente en general, ¿verdad? Ahorita ya es como que él ya sabe lo que hace, él ya sabe lo que se enfrenta, y son diferentes situaciones en donde ellos, pues los alumnos no tienen la madurez para poder tomar decisiones frías, ¿verdad? Ok. Entonces yo creo que A lo mejor un curso para padres de adolescentes en alguna específica particular, ¿verdad? Podría ser. Adriana levantó la mano, Adriana. Bueno, gracias. Justo quería comentar, estoy completamente de acuerdo en la parte de que sin duda se vuelve una necesidad temas de salud mental. Creo que venimos de un tiempo donde cada vez la gente comienza a reconocer un poco más esta parte. Bueno, yo trabajo en el área de docencia, pero yo me dirijo más a estudiantes a nivel bachillerato, que son un poco ya más grandes. La verdad es que me ha tocado de pronto trabajar dentro de los grupos, claro, como docente al impartir las clases y demás, pero también me ha llegado a tocar como interactuar con ellos en un sentido un poco más cercano. De pronto me ha tocado tener que intervenir en situaciones donde se presentan con mucha frecuencia crisis de ansiedad, por ejemplo, situaciones de estudiantes en las que quizá no tienen ahorita que mencionaban la parte familiar, por ejemplo, donde no se tiene, digamos, un núcleo familiar estable en el que cada vez es más frecuente que se lleguen a presentar problemáticas, quizá como ya parte de esta deserción familiar que se ha ido visualizando cada vez más frecuente. Y bueno, pues sin duda es algo que llega a afectar en su aprendizaje, llega a tener un impacto en ellos, el quizá tener problemas en casa y no tener ese apoyo, como decía, la responsabilidad por parte de los padres o el tener este sustento, fundamento de valores y demás. Muy bien, Adriana. Y por ejemplo, en ese caso, ¿qué se te ocurre que podrías tú hacer en relación a esta materia de diseño curricular? O sea, un curso en relación a qué podría ser o ¿se te ocurre Eh, algo?
Bueno, hace algún tiempo en mi institución tenían como algunas propuestas por querer mejorar un poco esta parte. Empezamos con quizá tener propuestas para tener iniciativas de concientización principalmente. Ahorita quizá dejando un poco de lado la parte teniendo en un inicio la idea de tener un consultorio para que los alumnos pudieran tener esta consulta por cuestiones económicas, de recursos y demás. Digo, no se pudo en ese momento, pero comenzamos más con la parte de la concientización, quizás haciendo como estos días, la semana de la salud mental, por ejemplo. Vamos a hablar de un trastorno, vamos a hablar de algún problema que se llega a presentar. O igual, bueno, en el caso de ellos, se hicieron algunas propuestas como para temas a trabajar que quizá desconocíamos un poco. Igual lo que menciono, quizá que todos sabemos que existen, pero se han trabajado como de manera muy, muy secreta, como que nadie sepa que tengo ansiedad, que nadie sepa que tengo estrés, que nadie sepa que tengo depresión o que perdí un familiar por el COVID, por ejemplo. Entonces, creo que todo esto estaba como muy oculto. Entonces, fue una de las propuestas que se fueron generando y digo, me parece un poco interesante el manejarlo de esta forma. Quizá dejando de lado un poco la parte sensible, pero sí haciéndolo conocer o haciéndolo llegar a ellos la información. Visible. Ok, muy bien. Gracias, Adriana. Juana también levantó la mano. Adelante. Buenas noches, Buenas noches. maestra. Yo creo que también lo que veo, yo trabajo en nivel primaria, es más que nada la falta o la cultura de superación en los niños, porque ellos están ahorita después de lo del COVID y de los problemas que surgieron, y tanto familiares como en ellos, en sus cambios, no tienen esa cultura de superación, de responsabilidad, de cubrir con los trabajos. Están como que el mínimo del trabajo con el mínimo esfuerzo mientras pase la materia, mientras cumple con los trabajos, y los papás están ahorita generando en ellos esa intención, o sea, eso de, pues si puede cumplir, lo cumple. Ya no es como antes, que los papás de que el niño necesita estos materiales para cubrirlo, ocupa esto para poder hacer las tareas, los trabajos, y se ve, por ejemplo, como lo comentaba el compañero hace un momento, tienen los dispositivos, tienen los materiales, tienen los recursos, pero no hay esa cultura de responsabilidad, de cubrir con el trabajo, vaya. Entonces, yo creo que va más encaminado también en generar en ellos la cultura de poder cubrir y superar. Ok, tú Pienso consideras que es un aspecto que falta, la superación. Ok, muy bien, gracias, Juana, por compartir tu opinión. Muy bien, aquí en el chat, si alguien quiere abrir el micrófono puede hacerlo. Les comparto aquí las opiniones de sus compañeros. Yasmín nos dice que la inasistencia constante, que falta buena alimentación y autocontrol. Luisana nos comparte que en el área de seguridad, concientización de los riesgos en el trabajo. ¿Ok? Muy bien, esto de la buena alimentación me recuerda que nosotros en las primarias, bueno, tratamos de promover la buena alimentación, y que ya dentro del programa viene qué es la buena alimentación y la jarra del buen beber y el plato del buen comer, pero luego salen al descanso y en algunas cooperativas, pues hay o venden cosas que no son nutritivas, entonces también a veces no tenemos esa congruencia, pero también luego platicas con los papás y dices, bueno, pero es que tampoco tenemos recursos, y si no vendemos esto, no tenemos recursos para esto otro. Entonces se van viendo todas las necesidades que hay dentro del contexto. Blanca nos comenta que donde ella labora en educación personal, trabajar la inclusión en todos los sentidos. Muy bien. Y Juan, yo como persona con tartamudeo veo que en las clases los alumnos con una discapacidad verbal les da ese miedo de participar por el bullying que hacen a los demás. Por eso cuando doy clases trato de mostrar que con o sin discapacidad verbal uno puede aprender un nuevo idioma si se esfuerza. Excelente, muy bien, Juan. Gracias por compartir. Aquí Cecilia nos pone dos temas, igual el bullying, pero también el sexting. Dos temas,
importantes y actuales. Y bueno, Ana nos dice que la mayor necesidad es el apoyo de equipo de especialistas para atender diferentes necesidades en los alumnos. Ok, muy bien. Pues bueno, vamos a llevarnos de tarea reflexionar aún más sobre las necesidades de contexto y irnos orillando, ir pensando hacia cómo lo podemos resolver. En este caso, pues estamos en la materia de diseño curricular. ¿Qué podemos desarrollar nosotros que pueda ayudar a combatir esta necesidad que observamos? ¿Ok? Y lo comentamos en la siguiente sesión. Por el día de hoy ya terminamos. Nos vemos el siguiente martes a las 7, que vamos a empezar con la fundamentación de la carrera profesional. Gracias, bonita noche. Gracias, maestra. Buenas noches. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias. maestra. Buenas noches. Hasta el siguiente Gracias, hasta luego, martes. compañeros. Hasta luego. Bye. Gracias, que pasen buenas noches. Igualmente, gracias. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Lourdes, Silvia, Brenda, Estela. Saludos, Roberto. Ah, perdón. Sí, que entré un poco tarde, pero ya mañana la puedo ver. Muchas gracias y buenas noches. Ok, hasta luego, Lourdes. Gracias. No pasa nada. Juan, gracias por participar. No hay problema, tú abre el micrófono. Gracias por participar. No hay problema, si te sientes cómodo, tú abre el micrófono. Gracias.